Bienvenido en esta mañana a la casa del Señor. Quiero que abras la palabra de Dios por el libro de Daniel. Vamos avanzando. Hoy estamos en el capítulo 4 del libro de Daniel. Hoy vamos a meditar en este precioso pasaje, capítulo 4, versículos desde el 1 hasta el 37. Dada la amplitud del pasaje, difícilmente vamos a poder tener la oportunidad de leerlo, pero sí vamos a ir avanzando y de una forma concreta iremos leyendo algunos textos que realmente nos van a ir sirviendo para el desarrollo del mismo. Daniel, capítulo 4, versículos desde el 1 hasta el 37. Hermanos, era la tercera vez que el rey Nabucodonosor tenía un encuentro con el Señor. Era la tercera vez que el Señor se revela a este hombre. Hay gente que nos podemos pasar capítulos enteros, incluso libros enteros de la Biblia o de nuestra vida y no llegamos a alcanzar el tipo de experiencia que este hombre alcanzó. Capítulo que traía una experiencia específica con el Señor. Si te acuerdas, en el capítulo 2, él tuvo una experiencia muy importante con un sueño que le es interpretado, un sueño que, si te acuerdas, era de una estatua gigantesca y de una piedra que derribaba esa estatua, y él llegó a la comprensión de que realmente el Dios de Daniel era un Dios que revelaba sabiduría. Era un Dios que era capaz de aquello que estaba oscuro, que estaba oculto, pues traerlo a la luz. Pero nada más que eso. En el capítulo 3 vimos a este hombre, a este rey, con otra enorme experiencia también en el Señor. ¿Os acordáis de esa estatua que él va a mandar a adorar? Y esos jóvenes que declinaron hacerlo, que rechazaron hacerlo, que él los cogió y los envió a un horno ardiendo, que puso ese horno a una temperatura todavía más grande de lo que normalmente estaba ya estipulado. Un hombre que tuvo una experiencia que vio en ese horno, primeramente, que los que estaban dentro no sufrían nada en absoluto, pero sobre todo que vio una cuarta persona dentro de ese horno, que era un ángel de Dios, que era la presencia de Dios protegiendo y guardando. Este hombre saca como conclusión de que realmente si hay un Dios no solamente sabio, sino un Dios también todopoderoso, un Dios que realmente liberta, que salva, que cuida a sus hijos, que cuida a los seres que lo adoran. Ese era el Dios de Daniel. Ese era el Dios de los hebreos. Pero nada más. Por lo que se desarrolla en nuestro capítulo 4, al rey pronto se le olvidó todas esas grandes experiencias de los capítulos 2 y del capítulo 3. Se habrían desvanecido de su mente, habrían entrado en el recuerdo. De hecho, de la primera experiencia han pasado cerca de 30 años y de la segunda experiencia han pasado 15. Tal vez el ajetreo del día a día, tal vez las funciones tan diversas y tan importantes, tal vez tantos deseos, tantos placeres, tantos objetivos, tantos retos, tantas conquistas, tanto, pues le haría olvidar esas estupendas experiencias y maravillosas experiencias por las cuales Dios se aproximó a este hombre e intentó de hacerle ver algo a su corazón. Hermano, en nuestro texto, en el capítulo 4, comienza diciéndonos en el versículo 4, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa. En nuestro texto nos vamos a encontrar a este hombre muy tranquilo en su casa. Es decir, estamos hablando ya de un Nabucodonosor que ha conquistado todo lo que podía conquistar, que hay paz en su territorio,
que no tiene ninguna confrontación, ninguna guerra ahí en mente, ni como objetivo, de que incluso las construcciones se habían avanzado muchísimo, de tal manera que prácticamente estaba ya muy terminada toda la obra civil, toda la obra que había realizado en Babilonia, templos, calles, acueductos, jardines, templos enormes. Estaba, dice la palabra, tranquilo en su casa. No tenía en este momento ningún problema significativo por el cual él estuviera realmente inquieto. Disfrutaba realmente de paz. Pero nos dice la palabra que algo le corta realmente el rollo. Algo le corta esa paz que estaba manteniéndose en su vida. Algo totalmente inesperado, mi hermano, le aterra y le va a quitar la tranquilidad. Es otro sueño, malditos sueños. Un sueño con extrañas visiones que está marcado, evidentemente, que viene de parte de Dios y que lo va a sacar del confort, de la paz, de la tranquilidad, del sosiego. Y nos dice la palabra, por boca de él mismo, que lo va a llenar de espanto. Fíjate en el versículo 5. Dice que vi un sueño que me espantó, y que tendido en la cama, las imaginaciones y las visiones de mi cabeza, dice, me turbaron. El sueño estaba lleno de extraños detalles. Él, si queréis, desde el versículo 10 hasta en adelante, hasta el 16, del 10 al 16, ahí se va a desarrollar el testimonio suyo con respecto a lo que había visto. Yo os lo cuento con pocas palabras. Él había visto un árbol en el centro de la tierra, un árbol muy grande. Un árbol bello, hermoso, frondoso, un árbol con una tendencia al crecimiento, es decir, que no paraba de crecer, de llegar, dice, incluso hasta los cielos, hasta la punta ya, hasta los cielos, rozando ya los cielos. Altísimo. Era tan grande, era tan generoso en su espesura, en los frutos que realmente daba, que dice que los animales, un montón de pájaros y animales, anidaban y se aproximaban a él para la sombra, para los frutos, para guardarse y resguardarse de sus ramas. Era un árbol realmente maravilloso, extraordinario. Pero un árbol que va a tener también un problema. La tragedia va a alcanzar a este árbol. Nos dice que en su sueño, expresándolo él como un rey pagano, evidentemente, él lo expresa como que de repente un mensajero, un ángel, me imagino, pero un mensajero va a traer un mensaje muy específico y muy concreto. Va a mandar cortar ese árbol. Va a mandar cortar todas las ramas, todos los frutos. Va a mandar cortarlo por el tronco, dejando solamente lo que es la raíz, pero cortándolo de tal manera que los propios animales que están resguardándose y alimentándose se esparcen, huyen, porque avecinan realmente lo que va a venir, el desastre que va a venir. El árbol se cae, se tala y se cae. Hay una orden superior, una orden del cielo. A través de ese ángel se va a dar esa orden de que ese árbol tiene que ser cortado. La palabra dice que se va a guardar el tronco con la raíz. El tronco con la raíz se va a quedar. Se va a sellar pues con un anillo de bronce y de hierro para que se mantenga, para que no se pierda. Es decir, como dando otra oportunidad de nuevo para que se realice, para que crezca de nuevo. De repente el texto cambia por completo. Y de un árbol y de un tronco cortado pasa a una figura humana, dando a entender que realmente el tronco de lo que está hablando es de un hombre. Ese tronco cortado se va a transformar en un hombre y el juicio
que va a venir va a adelantarle de que ese hombre, ese tronco cortado, ese hombre va a perder la cabeza. De tal manera que se va a quedar con los animales, va a dejar el palacio, lo van a echar del palacio y se va a quedar con los animales, se va a quedar comiendo la hierba, se va a quedar pastando, se va a quedar bebiendo con los animales, es decir, su vida, se va a producir un trastorno mental en esa persona, un trastorno psicótico tal en esa persona que realmente va a quedar aislado y va a quedar en compañía de los animales. Su estado, el estado de este hombre animal, se va a mantener hasta que él no reaccione y mire para los cielos durante 7 tiempos. 7 tiempos. La gran mayoría de los eruditos bíblicos, una buena parte, detallan estos 7 tiempos como 7 años. Cada tiempo, 1 año. Pero no creo que debamos de ser tan precisos para eso. La palabra tiempo significa, representa un número, sobre todo el 7 representa un número perfecto, un número completo, cabal. Estos 7 tiempos pueden también representar no solamente 7 años, que sí, que podían haber sido 7 años, pero podían haber sido también 7 meses, podían haber sido también un tiempo concreto, específico, completo, global, cabal, que el Señor delimitara para este hombre y que cuando se terminara ese tiempo, pues se cumpliera por completo. Pero no es tan importante la identificación de ese tiempo con nosotros, sino que realmente fue un periodo concreto en el cual a este hombre le cambió completamente la vida. Hermano, el sueño para él era bastante raro, de tal manera que automáticamente empezó a preguntarle a los suyos qué podía significar, a sus magos, a sus adivinos, a sus astrólogos, pero nadie, tal vez aventurando lo que podría significar eso del árbol frondoso, que podía ser el rey, eso de que había un corte radical y eso, tal vez por temor, ellos no terminan de decir nada, ellos dicen que realmente que no saben. De tal manera que al final es Daniel el que sí va a aparecer en escena. Tal vez Daniel es el último que el rey llama porque tal vez él se está oliendo también todo lo que puede venir. Y tal vez teme de que Daniel le diga el juicio que el sueño realmente interpretaba. Por último recurso llama a Daniel. Y cuando éste escucha el sueño, y evidentemente conociendo ya la interpretación del mismo, dice la palabra que se abate y se pone muy triste, porque no ya porque tenga ese temor y ese respeto de decírselo, sino porque realmente podría admirar al rey después de tantos años y sabe lo que le va a venir, sabe el juicio que le va a venir. Y con mucha dificultad nos dice la palabra en el desarrollo del capítulo, de que con mucha dificultad, hermano, va a expresarle al rey lo que va a ocurrir. Y lo que va a ocurrir es que lo que le ha ocurrido a ese árbol, por juicio de Dios, le va a ocurrir a él mismo. Tú eres ese árbol, tú eres ese hombre que va a perder la cabeza. Tú, Nabucodonosor, eres ese árbol poderoso, ese árbol que ha llegado prácticamente a los cielos, ese árbol que se ha hecho visible a lo largo de una extensión muy grande de la tierra. Tú, ese árbol que claramente refleja pues el gobierno mundial. Tú, ese árbol, es el que se va a cortar. El juicio de Dios ha llegado a tu vida y vas a ser cortado. Tu mente va a ser transformada, trastocada, cambiada. Se te va a dar, vas a perder la conciencia, vas a perder la razón de ser humano y te vas a transformar en irracional, al igual que el cerebro de un animal. Serás quitado de tu posición de autoridad, serás quitado de tu reino, aunque tu reino va a estar protegido y cubierto, no habrá nadie que realmente atente contra tu gobierno,
Tu gobierno va a estar protegido, pero evidentemente vas a pasar durante un tiempo determinado en un compás de espera, vas a pasar un tiempo de juicio, de reflexión, vas a estar fuera del palacio como un enfermo esquizofrénico, psicótico, perdido por los jardines del mismo, con una conducta extraña y completamente anómala. Hermanos, la psiquiatría actual define lo que le ocurre a este hombre con un término que es zoantropía. Zoantropía. Y viene de dos términos, de zoon, que es animal, y de antropos, que es hombre o persona. Es decir, estamos hablando, según la psiquiatría actual, de un tipo de trastorno psicótico cuya manía alucinatoria en la cual el enfermo entra, pues consiste en creerse de que es un animal. De creerse que es un animal. Puede ser un buey, puede ser un lobo, puede ser o una oveja, es decir, pero la persona no solamente que se lo cree, sino que incluso las conductas que desarrolla son las propias de un animal. Puede caminar a cuatro patas, puede comer hierba, puede ladrar, puede morder, puede incluso hasta llegar a comer carne fresca. Hasta incluso eso, creyéndose de que realmente es un animal. Desde el año 1850 hasta el 2012, solo se han encontrado 13 casos documentados en psiquiatría de personas que han podido tener este cuadro psicótico parecido a este rey. Pero es real. Es un fenómeno muy extraño, pero que realmente está documentado en la psiquiatría como un trastorno cierto, real, que puede realmente padecerlo el ser humano. Hermano, Nabucodonosor va a poder ser restaurado. El árbol será cortado, pero Nabucodonosor va a poder ser restaurado de nuevo. Pero tiene que hacer algo. Dice la palabra, fíjate bien en el versículo 26, porque el versículo 26 va a dar el título a la meditación, a la reflexión que en esta mañana quiero compartir con vosotros. Dice la palabra en el versículo 26, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, que durante ese tiempo, sea 7 meses o sea 7 años, no vendrá nadie y ocupará tu lugar. Milagrosamente estarás resguardado de cualquier daño o de cualquier intrusión de alguien que quiera realmente ocupar el vacío de poder que tú vas a dejar. Pero fíjate bien cómo finaliza ese texto. Dice, luego que reconozca que el cielo gobierna. Que el cielo gobierna. Si hay algo que tienes que tener claro, Nabucodonosor, es que el reino gobierna, el cielo gobierna. Gobierna no solamente en los cielos, sino que también gobierna en la tierra. Nabucodonosor, tan pronto como tú escuches, tan pronto como tú reconozcas, tan pronto como tú obedezcas las indicaciones que desde el cielo te está llegando, en ese momento tu reino será estabilizado y será equilibrado de nuevo. Pero tienes que llegar al convencimiento de que los cielos son los que realmente gobiernan. El reino de los cielos está gobernado por el Señor y el Señor gobierna no solamente allí, sino también gobierna en el cielo. Nabucodonosor, estoy dándote a través de distintos capítulos, te estoy dando a través de distintas experiencias una cantidad de enseñanzas, te estoy mostrando realmente quién soy, el Dios Todopoderoso, te estoy diciendo que estoy por encima de todos esos dioses falsos a los cuales estás adorando, pero tú, Nabucodonosor, por un lado, parece ser que te despiertas un poco, pero después entras en la rutina, entras en la monotonía, entras en la contaminación, entras en las influencias, entras en el desborde de tu corazón, de tu avaricia, de tu egoísmo, de tu orgullo personal, de tal manera que al final te olvidas de nuevo de mí. Sabes, Nabucodonosor, sabes, tan pronto como escuches mi palabra, entonces
entonces cambiarás. Entonces todo será transformado. Hermano, ¿qué es lo que pretende el Señor que Nabucodonosor comprenda? Mira, lo primero que vamos a ver en esta mañana es que Nabucodonosor tiene que comprender, al igual que tú y al igual que yo, porque el mensaje de Nabucodonosor en esta mañana es también para ti y para mí, es que Dios rechaza el orgullo y la soberbia humana. Dios rechaza el orgullo y la soberbia humana. Hermano, el sueño es el juicio de Dios por el orgullo de este hombre. Dios, que ha pesado y que pesa los corazones, ha pesado el corazón de este hombre y ha encontrado un corazón orgulloso, un corazón altanero, un corazón que está inflamado de aspiraciones, pero de aspiraciones personales, incluso de aspiraciones de llegar a ser Dios también, de ser adorado, reconocido. Un hombre lleno de arrogancia, lleno de soberbia, un hombre inflado de sí mismo, un hombre seguro y autosuficiente, con una ambición personal y un culto al yo tan desmedido, hermano, que nos dicen ciertos arqueólogos que cuando han ido descubriendo toda la arqueología, todos los restos en Babilonia, se han encontrado de que en la gran mayoría de los ladrillos, porque toda la edificación en Babilonia era a base de ladrillos, en una gran mayoría de los ladrillos el nombre que estaba puesto era Nabucodonosor, hijo de rey de Babilonia. Es decir, el sello con su nombre imprimido en cada ladrillo de las distintas construcciones de Babilonia, hermano. El orgullo es una de las cosas que más Dios puede desterrar. El orgullo está en primer lugar en la lista de cosas que Dios aborrece. Fíjate bien en este texto, en Proverbios 6, del 16 al 19, en la versión contemporánea, de la Reina Valera contemporánea, y dice, hay 6 y hasta 7 cosas que el Señor detesta con todo el alma. Y fíjate lo que detesta en primer lugar, ¿eh? Los ojos, ¿qué? Altivos. Los ojos altivos. Ojos que sobrepasan la dimensión terrenal, aquello que sobrepasa la dimensión de estatura propia que uno puede tener y se cree más de lo que realmente es, aparenta ser más de lo que realmente es. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, la mente que maquina planes inicuos, los pies que se apresuran a hacer el mal, el testigo falso que propaga mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Pero en primer lugar, cosa que el Señor detesta es los ojos altivos. El Señor aborrece a los de corazón altivo y es un hecho, dice en Proverbios 16:5, que no quedarán impunes. Lo que en un principio parece que van los días y van transcurriendo y parece que ese orgullo, esa altanería, parece que esa prepotencia pues no va a tener fin y parece que no hay nadie que realmente le ponga remedio, le ponga freno, le ponga cota, le ponga límites, corte realmente ese árbol. Hermano, el Señor aborrece a los de altivo de corazón y es un hecho, dice, que no quedarán impunes. Ni aquí en esta tierra o allá en su presencia, de una o de otra manera, dice la palabra, no quedarán impunes. Y Santiago lo recoge en el Nuevo Testamento y dice que Dios se opone a los soberbios, y da gracias, dice, ¿a quiénes? A los humildes. Hermano, el orgullo es el pecado estrella en nuestro tiempo. Es el pecado estrella en nuestro tiempo. Por todos los lados se nos está animando a seguir nuestros propios deseos, cualesquiera que sean, hacer lo que realmente queramos, hacer lo que, bueno, por naturaleza, por objetivo, por deseo, pues se nos puede venir realmente a nuestra mente. Hermanos, vivimos en una sociedad donde Dios es representado como el gran inhibidor, como el gran cortarrollo, como aquel que no te va a dejar realmente crecer, no te va a dejar ser tú mismo, no te va a dejar ser
o realizarte en tu propia identidad, en tus propios deseos. Así que es muy fácil, hermanos, en esta sociedad deshacernos de un Dios que aparentemente no existe, que reprime el éxito, que reprime la plena realización humana, lo que cada uno realmente, el sentir que cada uno quiera. De esa manera, mi hermano, cada vez es más fuerte la creencia de poder prescindir más de Dios y vivir una vida individualista, soberbia, altanera. Hermano, nuestro pecado más común, porque no solamente está en la sociedad en la que tenemos, sino nuestro pecado a veces más común es el orgullo. Nosotros incluso como creyentes tenemos que trabajar muchísimo con este pecado que es el orgullo. Tenemos que luchar muchísimo con nuestra naturaleza y nuestra naturaleza tendente al orgullo personal. Ninguno, hermano, estamos vacunados contra este virus del orgullo. Ninguno, mi hermano. Ninguno estamos vacunados de planear y de hacer algo con miras a nuestros propios intereses, a nuestro propio provecho, a nuestro interés particular y personal, a nuestra vanidad, para aumentar nuestros números, nuestra autoestima, nuestro nombre, nuestro lugar, nuestro sitio en una sociedad o en un contexto determinado. Todos, mi hermano, como Nabucodonosor, construimos algo. Todos construimos o nos construimos algo. Puede que tal vez no construyamos una Babilonia como Nabucodonosor, pero sí construimos cosas que nos dan logros y el problema, mi hermano, está en esos logros. Porque el logro nos puede llevar al orgullo. Nos puede llevar a tener un concepto de uno mismo erróneo y equivocado. A tener una altura, una dimensión, a manejar unos números de nosotros mismos o de nuestra situación o de nuestro talento, de nuestros dones, que realmente está fuera realmente del lugar, fuera del propósito. Puede, mi hermano, que sea un pequeño imperio o puede que sea un pequeño nido lo que tú hagas, pero sea un proyecto, sea una carrera, sea un servicio, sea un don, sea un talento, sea un servicio incluso hasta cristiano, que lo podemos embadurnar con espiritualidad, pero tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sabéis por qué? Porque los Nabucodonosores salen, hermano, nos salen, fluyen de nosotros. Y a veces sin darnos cuenta. Cuanto más dones, cuanto más recursos, porque siempre juzgamos, ¿no? Vemos a un hombre de este tipo, por ejemplo, como Nabucodonosor, y podemos juzgarlo, evidentemente, pero poniéndonos en su lugar, mi hermano, cuán difícil es poder mantenerse y soportarse a estos niveles, ¿eh? A estos niveles de poder, de gloria, de banalidad, de comentarios ajenos, de adulaciones, de piropos, de cuán difícil es poder mantenerse en ese equilibrio, en esa estatura, en ese nivel conceptual de la estatura que uno tiene y no irse por las nubes y creerse que realmente ya uno mide 2, 3, 4 o 5 metros de grande. Si somos nosotros, hermanos, y a veces lo que tenemos son 4 detallitos, y esos 4 detallitos, en el momento en que tienen cierto éxito, resaltan un poquito automáticamente la economía, el negocio, los estudios, una gestión determinada, una relación, algo que realmente nos funcione, algo que realmente nos halague, nos adule, y automáticamente ¿no notas el nivel de tu orgullo? ¿No notas tus ideas, tus creencias? ¿No notas tus conductas? ¿No notas tu soberbia? Porque yo lo noto, hermano. Yo lo noto. Y digo, Señor, si a mí me tienes por mi pobreza personal, y me tienes y tengo esa lucha, imagínate un hombre de esta estatura, con estas circunstancias.
Él tenía que ser muy consciente de eso. Tenía que ser muy consciente de que la soberbia, el orgullo, Dios lo aborrecía. Él tenía que ser muy consciente, mi hermano, de que Dios es un Dios que tiene misericordia. Un Dios que le va a dar juicio, evidentemente, que le va a mostrar un juicio duro y severo, pero un Dios que le va a mostrar misericordia y gracia, incluso antes de que ese juicio se haga efectivo. Fíjate bien en el versículo 27 que tiene, si tienes la palabra abierta, por favor, me gustaría que lo leyeses. Dice, por tanto, Rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez sea eso una prolongación de tu tranquilidad. Es decir, Daniel, de una manera ya desesperada, dice, pero mira, el juicio es este, pero ¿sabes una cosa? Tú, como consejo, lo que haría es que me arrepentiría y que haría obras de justicia, que me arrepentiría delante de Dios, que quebrantaría mi corazón delante de Dios y que empezaría a hacer obras de justicia, que cambiaría realmente toda la tendencia que he estado llevando hasta ahora. Si todo lo que has levantado, evidentemente, ha sido en base a muchísima injusticia, a muchísima esclavitud, a muchísimas muertes que se han podido celebrar, porque no has tenido cuidado, evidentemente, de los obreros, ahora tienes que hacer un cambio social importante en la manera de gestionar tu imperio. Tienes que cambiar por completo. Si cambia, Dios es un Dios que tiene misericordia, el Dios de los cielos, el Dios de lo alto, el Dios que gobierna cielo y tierra. Ese Dios es un Dios que tiene misericordia y gracia abundante. Pruébalo. Si te fijas bien en el versículo 27, la traducción del verbo, se ha colocado el verbo redime, tus pecados redime con justicia, y eso puede dar a equivocación. Puedes pensar, o se puede pensar, como han pensado incluso muchos, de que realmente a través de las obras, haciendo obras, pues te puedes justificar delante de Dios, te puedes salvar delante de Dios. El verbo en concreto no está bien traducido, no es el verbo redime, sino es el verbo destruir, romper o renunciar. El verbo más correcto en la traducción no es redimir, sino es destruir. En otras Biblias lo podéis encontrar, no en la Reina Valera, que está traducido como redime, pero en otras creo que favorablemente está mejor utilizada la palabra destruir, romper o renunciar. Es decir, rompe con tus pecados, rompe con tu vida, rompe con el molde que tienes establecido. Es decir, en una manera, arrepiéntete, ese es el término, arrepentirse. Arrepentirse es volver, es romper con el pasado y empezar con un presente completamente diferente. Rompe con ello. Arrepiéntete de tus pecados, vuelve al Señor a mantener una relación con el Dios verdadero y sobre todo fruto de ese arrepentimiento, evidentemente, a obras de justicia. A obras de justicia. Renuncia a tus pecados y actúa con justicia. Renuncia a tu maldad y dice, bondadoso con tus enemigos. Es un poco lo que Jesús de Nazaret diría en Mateo 22, del 37 al 39. Jesús diría las mismas palabras: amarás al Señor, el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo que es consecuencia de este primero, es que entonces amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero primero tienes que arrepentirte, primero tienes que ir al Señor, tienes que clamar al Señor. Y una vez que lo haces, entonces haces obras de justicia para con aquellos que están a tu alrededor. Hermano, el Dios que le está presentando Daniel es un Dios de misericordia y de gracia. Es un Dios que extiende su amor y su oferta a un no judío, como puede ser, o como es, en este caso, Nabucodonosor. Le está dando gracia y misericordia a un hombre tan malvado, tan maligno como era este, dando a entender que realmente para Dios no hay ningún pecado que no se pueda realmente perdonar. Un Dios de misericordia y verdad.
Pero Nabucodonosor, tienes también que aprender algo. Y hasta que no aprendas esto, no va a cambiar tu situación. En tercer lugar, tienes que aprender que Dios siempre cumple sus promesas y sus juicios. Hermanos, si crees que Nabucodonosor hizo o siguió el consejo de Daniel, estás muy equivocado, porque no lo hizo así. El tiempo del cumplimiento del juicio puede que se dilate en el tiempo, pero mi hermano, Nabucodonosor tiene que reconocer y aceptar de que realmente tarde o temprano va a llegar. Dios no es hombre para que mienta. No. El Señor, la palabra del Señor es sí y amén. Y lo que cumple, lo que promete, el juicio que establece, eso, si no hay arrepentimiento, eso se va a cumplir. Y va a pasar un año entero. Un año entero donde Daniel posiblemente se quedó orando, intercediendo al Señor para que este hombre cambiara, para que este hombre siguiera su consejo, pero este hombre ignoró todas las advertencias. Probablemente se le olvidó con el ajetreo ya del palacio, probablemente pensó de que el tiempo iba pasando y 1 mes y 2 meses y 3 meses, pues a Dios a lo mejor ya se le ha olvidado, a lo mejor Dios ha cambiado de opinión, a lo mejor fue un sueño, a lo mejor la interpretación era errónea, no se va a cumplir. 1 año, mi hermano, pasó, 12 meses. Fijaros bien, 12 meses de paciencia y de misericordia de Dios, viendo el caminar, viendo la creencia, viendo la conducta de este hombre que siguió siendo la misma y cómo el Señor aguanta con paciencia, esperando. Llega un día que dice la palabra que mientras caminaba por la terraza de su palacio y que contemplaba la extraordinaria vista desde esa terraza de la ciudad, nos dice la palabra que de él va a brotar las siguientes palabras. Lo tienes en el versículo 30, si eres tan amable. Fíjate bien en ella porque mira bien los pronombres personales que aparecen, porque te van a dar una señal de lo que hay en el corazón de este hombre. Dice, ¿no es esta la gran Babilonia que, ¿quién? Yo edifiqué para casa real con la fuerza de ¿qué? De mi poder, subraya mi, y para gloria de ¿qué? De mi majestad. Es decir, que él se lo ha guisado y él se lo come también. Él es el arquitecto, él lo ha diseñado, él ha sido el constructor, pero él también es el que recibe toda la gloria y toda la honra, porque todo el tributo de lo que realmente ha hecho, todo es para él. Todo para él. Hermano, él se cree que es el centro de todo el imperio. Él se cree ese árbol grande, ese árbol de la vida, ese árbol que está plantado en el centro del Edén babilónico, donde él es el portador realmente de la vida. Si los demás fluyen, viven, existen, si los demás realmente se mueven, es gracias realmente a él, a su conocimiento, a su fuerza, a sus estrategias, a su autoridad, a la manera que tiene de gobernar, a sus talentos, a su deidad, seguramente, escogido realmente por los dioses y seguramente también un otro dios. Se considera el centro de todo el progreso babilónico. Y nos dice la palabra, mi hermano, que mientras lo estaba diciendo, automáticamente vino una voz del cielo. ¿Lo tienes ahí en el versículo 31? Dice que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y le dice: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido ¿qué? Quitado de ti. Inmediatamente, mi hermano, sin tener la oportunidad de decir nada,
sin poder explicarse, sin poder ya arrepentirse, porque el tiempo del arrepentimiento había pasado y transcurrido. De repente le va a sobrevenir una enfermedad mental que le va a hacer comportarse, que le va a hacer pensar y comportarse de sí mismo como si él fuera un animal. Y va a quedar aislado. Y el rey no va a poder seguir manejando. Fíjate la estrategia de Dios, porque lo va a quitar de la escena, pero no va a poner a nadie más. Es decir, después le va a hacer ver de que realmente el reino ha funcionado, la casa ha funcionado, el hogar ha funcionado, la iglesia ha funcionado, el trabajo ha funcionado, los problemas han funcionado. Y tú no eras indispensable. Tú has sido cortado y esa situación te va a hacer ver de que realmente tú no eras indispensable. La falsa creencia que te habías colocado de indispensable, de centro neurálgico de la acción, de centro neurálgico de tu familia, de tu casa, de tu negocio, al final, Dios cumple siempre sus promesas y sus juicios. Hermano, esto lo tenemos que tener bien claro. En una consejería, en cuestión de unas 3 semanas o 4 semanas aproximadamente, me comentaba una esposa de una persona que constantemente, que había recaído en distintos momentos, de por qué Dios no hacía algo, de por qué Dios no lo castigaba, de por qué, incluso a pesar del riesgo que esa persona transitaba, pues realmente no le pasaba nada, no le pasaba nada. Había otras criaturas que por menos tenían accidente o incluso la vida se le iba, y él que jugaba con la vida, que no le importaba a veces porque cuando perdía el sentido lo perdía todo, y el riesgo por el cual caminaba era enorme. Y ella pensaba, bueno, el Señor, ¿por qué no castiga? ¿Por qué no? Y me venía este pasaje, adelantado evidentemente, ¿no?, en el tiempo, porque lo tengo que estar controlándolo más. Y yo le decía, digo, mira, viene el capítulo 2, viene el capítulo 3, y le contaba esta historia, digo, y viene un capítulo 4. Yo no sé en qué capítulo está tu pareja. Tu pareja puede estar ahora mismo en el capítulo 2 o en el capítulo 3. Pero lo que tu pareja tiene que tener bien claro es que el capítulo 4 llegará. Lo que tenemos que tener claro, mi hermano, que la paga de nuestro pecado es la muerte. Que la paga de nuestra soberbia, de nuestra altanería, de nuestro individualismo, de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, tarde o temprano, puede que hasta ahora estemos en capítulos 2 o capítulos 3, o incluso estemos dentro de esos 12 meses, dentro de ese capítulo 4, de esos 12 meses de paciencia de Dios con tu vida y con mi vida. Y puede que estemos haciendo las cosas y no nos venga ningún corte, no nos venga ningún cuadro alucinatorio, no nos venga ninguna enfermedad, no nos venga ningún cortarrollos, ningún cortafuego, puede que... Pero tarde o temprano llegará, mi hermano, porque los juicios del Señor son sí y son amén. Daniel tenía que aprender una cuarta enseñanza, y es que Dios gobierna en los cielos y en la tierra. Si hay una enseñanza que realmente transcurre alrededor de todo el capítulo 4, si hay algo que el Señor quiere inculcarle en su corazón por encima incluso de las 3 anteriores, aunque son realmente importantes, pero es esta. Fíjate bien en los versículos siguientes. Ven conmigo si estás atento ahí, en el versículo 17. Fíjate en el versículo 25, 26 y 32. Pero vamos a ir por partes. Fíjate en el 17, a donde yo te quiero llegar, a donde la palabra del Señor quiere hacerle llegar a este hombre. Dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Está atenta ahora, dice, para que conozcan los vivientes
Que el Altísimo, ¿qué? Gobierna el reino de los hombres. Que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Ese era el mensaje clave que Nabucodonosor tenía que tener. Y en el versículo 25, al final, fíjate cómo vuelve de nuevo la misma línea. Dice, y 7 tiempos, al final del texto, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Y si te fijas en el 26 aparece de nuevo el texto que antes leímos como lema o como título de nuestro pasaje. Dice, para que reconozcas que el cielo gobierna. Y en el versículo 32 al final ocurre lo mismo. Dice, y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como los bueyes te apacentarás. Entrarás en un cuadro de dureza, de irracionalidad. Dice, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene ¿qué? Tiene el dominio en el reino de los hombres. Mi hermano, que el Altísimo domina el reino de los hombres. Nabucodonosor sabía que Dios reina. Sabía que Dios reina. Lo había expresado en otras ocasiones. Pero que Dios reina, ¿dónde? En el cielo. Y mientras Dios reine en el cielo y yo reine aquí en la tierra, no me preocupa. No tengo ningún problema. Es decir, que Dios lo tenga yo en el templo, que yo lo tenga en la Escritura, en la Biblia, y que lo pueda llevar, tener, poner, colocar en la estantería. Pero que Dios reine en la tierra, eso ya es otra cosa. Es decir, que Dios reine en mi casa, en mis relaciones, en mi bolsillo, en mi dinero, en lo material que pueda tener, en mis posesiones, en mi estudio, en la relación que he empezado ahora. Que Dios reine, que Dios reine, que Dios reine en mi trabajo, que Dios reine en las distintas facetas de mi vida. Eso, mi hermano, eso ya para Nabucodonosor era otra cosa completamente diferente. Y Dios le tiene que hacer ver, tal vez por las malas, tal vez por una experiencia desagradable, le tiene que hacer ver de que Él es el Dios de los cielos y de la tierra. Mi hermano, y hasta que Él, pasando ese tiempo, no fue capaz de mirar hacia arriba. La expresión es mirar hacia arriba, es decir, reconocer que hay un Dios en los cielos, pero que gobierna también en la tierra. Hasta que Él no fue capaz de hacer eso, dice que la lucidez no se le despejó realmente la mente. Qué bueno, mi hermano, qué fenómeno tan maravilloso ocurre en nuestras mentes que somos capaces de ver las cosas de una manera más clara, pero cuando miramos hacia arriba, amén. Cuando contemplamos las cosas de esta tierra, pero lo contemplamos en base a mirarlo a Él en primer lugar, mi hermano, somos capaces de tener una mente mucho más abierta, de tener una mente mucho más clara realmente de los distintos elementos que se están uniendo en nuestras vidas. Solo un Nabucodonosor que miró para arriba fue capaz de darse cuenta de que él no era nadie aquí abajo. De darse cuenta que todo lo que él tenía, pues lo perdió en un momento dado de una manera muy rápida. Si él se basaba en su fortaleza, en su agilidad mental, en su edad, en su juventud, en su vitalidad, en su jovialidad, en su poder económico, todo eso, mi hermano, en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos se fue al traste. Hermano, ¿cuánto tenemos que meditar en el Señor de que no somos nada? De que incluso lo que tenemos, todo es gracias a la misericordia del Señor. Y a veces nos creemos que somos nosotros, que nos movemos nosotros, que nos movemos y que conseguimos las cosas por nuestra fuerza, por nuestro conocimiento, por nuestra sabiduría, por nuestro trabajo, por lo listo, por lo guapo, por lo alto, realmente por nuestro esfuerzo,
por el sacrificio, por todo, y no nos damos cuenta, mi hermano, que en el momento en que el Señor toca una tecla determinada de nuestras vidas, de tu cuerpo, de tu mente, en ese momento nos desconectamos. En ese momento lo perdemos ya todo. No somos nada. Mira, hay un texto de la palabra que te voy a dejar en esta mañana que me llamó mucho la atención porque mira que ahora volvemos atrás al resumen, pero quiero que veas este. Mira que lo he leído veces, y tú estarás conmigo de igual manera en las aperturas, en un montón de... Pero hasta esta mañana realmente no entré en él. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Y normalmente hasta ahí he llegado siempre. O sea, el mundo y los que en la mitad... Siempre he pensado este texto, colocarlo, incluso pensé en esta mañana traerlo y digo, voy a buscar una foto del mundo, ¿no? del globo terráqueo, ¿no? Porque esa es la imagen que siempre nos viene. De Jehová es la tierra y su plenitud, las galaxias, es decir, inmenso. Pero lo que más me llamó la atención esta mañana es la segunda parte. El mundo y los que en él habitan. Digo, Señor, siempre te hago como un Dios alto, sublime, creador de los cielos, de todo el universo, pero tú, Señor, también eres Señor de mi mundo, de mi contexto, de mi mundo y de los que en él habitan. No tengo hijos, no tengo mujer, no tengo coche, no tengo casa, no tengo ordenador, no tengo amistades, no tengo nada, porque todo al final es de Él, por Él y para Él. Hermano, que la mente no se te vaya como Nabucodonosor, que a lo largo de la semana en las distintas cuestiones de la vida no se te vaya, no te subas a un pedestal que no te corresponde. Primeramente porque, y vuelvo a lo que hemos trabajado un poquito en esta mañana, ¿no? En principio. Te lo pongo en el resumen que te dejo ahora ahí, ¿no? Primeramente porque al Señor no le agrada. El Señor rechaza esa actitud tuya y mía de soberbia. Lo distanciamos de nosotros. No recibimos la gracia y la misericordia de Dios de esa manera. Cuidado con las actitudes soberbias, individualistas, en esas situaciones donde nos olvidamos de Él, nos olvidamos de los demás y somos nosotros los que vamos imperando nuestros deseos. Hermano, recuerda de que sigues recordando de que Dios tiene misericordia y gracia abundante para contigo. De que si no ha venido el juicio, no ha venido el castigo, no ha venido la paga, no ha venido todavía las consecuencias, estás a tiempo. Tú y yo estamos a tiempo, tenemos que frenar, tenemos que cortar, tenemos que parar. Tenemos que parar, su gracia es abundante y tenemos que parar porque Dios siempre cumple lo que promete y sus juicios son sí y amén. Y en segundo lugar, mi hermano, recuerda en todo lo que puedas hacer de que Dios gobierna en los cielos y en la tierra. Que Dios gobierna arriba, pero gobierna también en tu mundo, en tus problemas, en tus circunstancias. Gobierna en tu estado emocional, gobierna en tus hijos, gobierna en tu trabajo, en tus desplazamientos, en tus vacaciones, en todo ladrillo que pongas en tu vida, mi hermano. Intentemos de no colocar nuestro nombre, colocar su nombre. Porque todo lo que edifiquemos, todo lo que hablemos y todo lo que edifiquemos, mi hermano, tiene que ser para su gloria y para su honra. Amén.